adelante con esta idea y llegar a una conclusión, que si de hecho el universo había sintetizado los primeros elementos, aproximadamente tenía que haber 10 veces más hidrógeno que helio, y esto encajaba con las observaciones. Fantástico momento. Alpher y su colega Robert Herman refinaron la predicción de Lemaitre del calor remanente detectable de la creación, un fuerte elemento que apoyaba la teoría del Big Bang. George Gamow se planteó una simple interrogante: si el Big Bang había sido tan caliente, entonces después del choque, después del resplandor, el eco del Big Bang no podía haberse enfriado tanto. Así que el residuo debía ser mesurable hoy en día. Desafortunadamente nadie tenía los telescopios adecuados en 1949 para medir la radiación o el calor residual del momento de la creación. Y en ese momento había otros problemas con la teoría del Big Bang. No ofrecía ninguna explicación respecto al origen de elementos más allá del hidrógeno y el helio. Y al mismo tiempo, el estado estacionario había acaparado gran cobertura de los medios. La teoría del estado estacionario se había hecho popular con el público en general, porque Fred Hoyle era un maestro de la popularización y vendió bastante bien su loca idea. Irónicamente, el término Big Bang fue acuñado por Hoyle en 1949, durante una de sus populares transmisiones de radio. Más tarde utilizó el término como una irrisión. Creo que había un disgusto en su relación. Ellos no se miraban a los ojos cuando decían la mayoría de las cosas que estaban pensando. Así que creo que Hoyle inició la peor de las batallas. Y creo que peleó más por sus puntos de vista de los que estos lo ameritaban. Pero esa es una opinión personal. Fred era una persona muy brillante e innovadora. Las ideas le brotaban con facilidad. Algunas eran muy buenas y otras eran malas, y no siempre sabía cuál era cuál. Para los años 60, el poco certero estimado de Hubble de la edad del universo había sido corregido para reflejar datos más acertados. Eso resolvía uno de los desafíos de la teoría del Big Bang. Sin embargo, parecía que la batalla entre el estado estacionario y el Big Bang terminaría en un empate. Para entonces, de pronto, los científicos hallaron una prueba decisiva, una casi tan antigua como el universo mismo. Este descubrimiento condenaría una de estas teorías al basurero de la historia. Por 500 años, la ciencia ha estado en la búsqueda de a dónde pertenecemos. Ahora, los astrónomos luchaban por resolver el acertijo de cómo se inició todo. Pocos sabían ellos que el universo estaba susurrando la respuesta, solo que no podíamos escucharla. Ese susurro tomó la forma del calor remanente generado cuando el universo se formó en una explosión. La radiación predicha por George Lemaitre estaba allí, pero él no había tenido los instrumentos para probarlo. Pero en 1965 los científicos tenían esos instrumentos. El residuo, el eco, la calma después de la tormenta del Big Bang sería mesurable hoy en día, pero se necesitarían 2 décadas antes de que nuestros instrumentos fueran lo suficientemente potentes para resolver la teoría de George Gamow y sus estudiantes acerca de esta radiación residual. La historia de esta radiación es como la piedra angular. Primero teníamos a George Gamow y sus estudiantes. Ellos habían formulado la teoría, tenían las cifras, pero no habían realizado la comprobación experimental. Luego teníamos el grupo de Princeton. Bueno, ellos conocían el trabajo de George Gamow, pero tenían unos instrumentos muy primitivos, no lo suficientemente sensibles. El grupo de Princeton incluía al físico Robert Dicke y algunos colegas que apoyaban la teoría de Lemaitre, que querían buscar algunas pruebas sólidas. Mi maestro, Bob Dicke, tenía la idea de buscar esta radiación residual de una gran explosión.
Tenía dos brillantes jóvenes trabajando con él, Dave Wilkinson y Peter Rowe. Él los convenció de construir un radiómetro de decay para buscar esta radiación. Era un golpe a ciegas, pero estos dos jóvenes colegas construyeron uno, apuntaron al aire y comenzaron la observación. Fue entonces cuando la noticia de su experimento llegó a Bob Wilson y a Arnold Penzias. Penzias y Wilson eran dos científicos que estaban trabajando no en la teoría del Big Bang, sino en un satélite de comunicaciones para los laboratorios Bell en Holmdel, Nueva Jersey. Estaban utilizando el enorme radiotelescopio de Bell, solo que no podían obtener una lectura clara. En vez de eso, solo escuchaban un sonido estático. La naturaleza de esto es que es un ruido al azar y el sonido era muy similar al que percibirías si sintonizaras el televisor o la radio en una estación inexistente. No pudimos ver lo que esperábamos, pues la antena estaba recibiendo más radiación de la esperada, sí señor. Nuestra respuesta clara era que debía haber algo irregular, ya que estábamos percibiendo todo este ruido extraordinario. ¿Qué era este extraño ruido y de dónde provenía? ¿Era una interferencia errante de las cercanías de la ciudad de Nueva York? ¿Señales del aeropuerto? ¿Excremento de aves que había caído dentro de la corneta del telescopio? No teníamos dudas respecto a la física, lo que quiera que fuera tenía que venir de algún lado, pero en realidad no teníamos ni idea de dónde podía provenir, no sabíamos nada. De hecho, estas misteriosas radiaciones venían de todas partes, de todas direcciones y de cada esquina del espacio. Para Penzias y Wilson era una locura. Pero Penzias y Wilson, sin saberlo, habían encontrado lo que Decay y sus colegas estaban buscando. Lo que Gamow, Alpher y Lemaitre habían predicho. Habían hallado la prueba decisiva que demostraba que el universo no era eterno. La fuente era la creación del universo, el famoso Big Bang. Penzias y Wilson y el equipo de Princeton publicaron sus hallazgos en ensayos separados del Diario de Astrofísica en 1965. Su investigación aplastó la teoría del estado estacionario de Hoyle de la noche a la mañana. Finalmente, el Big Bang encajaba en el rompecabezas del universo. Nuestra moderna teoría del Big Bang es un notable logro que nos permite elaborar un modelo de lo que era el universo cuando todo era solo una fracción de un segundo de antigüedad y fue arrastrado a inmensas densidades y temperaturas. Y de ese primer estado muy denso podemos entender en líneas generales cómo el universo se expandió y se enfrió, cómo en algún momento los primeros átomos se formaron, cómo en una etapa más tardía se formaron las primeras estructuras y se formaron las primeras estrellas, galaxias y eventualmente planetas y finalmente personas. En un hospital en Bélgica en 1966, el moribundo George Lemaitre se regocijó con las noticias. No estaba solo. Gamow y su equipo también se sintieron justificados. Habíamos estado argumentando un punto de vista distinto acerca del universo, y he aquí que ese punto de vista distinto parecía ser el correcto. Así que eso fue como una reivindicación. Por su parte, en el descubrimiento, Penzias y Wilson ganaron el Premio Nobel de Física en 1978. Pese a que la teoría del estado estacionario de Hoyle había caído en desgracia, su teoría de la nucleosíntesis no fue rechazada. Pese a que la mayoría de los científicos están de acuerdo con que el hidrógeno y la mayor parte del helio fueron creados en los primeros momentos del Big Bang, tal y como lo creía Gamow, los demás elementos pesados, como el nitrógeno y el carbono, fueron creados más tarde, en los calientes centros de las estrellas y en explosiones de supernovas,